mañana. Expresamos nuestra gratitud por la vida de nuestro hermano Gerard, quien nos va a estar dirigiendo en la meditación del Salmo, y rogamos que este sea el vehículo necesario para que nosotros podamos esta mañana no solamente agradecer al Señor, sino también caminar un poco más en consagración a Él. Damos paso a la lectura entonces del Salmo con nuestro hermano Gerard. Buenos días, mis hermanos. Y nos corresponde el Salmo 99. Algunos le llaman a este salmo el Salmo 3 veces santo. Santo, 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 o el Sanctus en latín. Y esto es porque contiene 3 estrofas que expresan que Dios es santo. Y las 3 terminan igual, con una invitación a alabarle, expresando que Dios es santo, con esa motivación, la santidad de Dios. Y en este salmo, como en el Salmo 97 y 98, podemos ver también que el gobierno y la justicia de Dios son motivo de gozo y alabanza para el pueblo. Especialmente nos guía a la alabanza este salmo, y quisiera entonces leerlo, mis hermanos, para ustedes. Salmo 99 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y Él le respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus misericordias nuevas esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú nos haces mucho bien, Señor, porque ni siquiera podemos contar todas tus maravillas. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos guías a reconocer tu santidad, tu poder, tu gloria, y nos motivas, Señor, también a alabarte. Nos pides alabanza, Señor, porque eres digno de recibirla. Ayúdanos, Señor, a meditar en las palabras de este salmo. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, poniendo el querer y el hacer en nosotros, que podamos, Señor, tomar estas verdades y guardarlas, Señor, en nuestro corazón, atesorarlas, Señor, para no pecar contra ti. Atesorarlas, Señor, para vivir una vida agradable, piadosa y santa. Oh, Señor, guíanos. Ayuda a mis hermanos también, Señor, que fielmente se conectan al devocional. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque esperamos en ti, porque no podemos ir a nadie más. Y no queremos ir a nadie más, sino solo a ti, Señor. Esperamos en ti, esperamos en tu gracia. En Cristo Jesús pedimos estas cosas, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, creo que entonces de una forma sencilla, según las
palabras de este salmo, aunque pudieran no ser las únicas, pudiéramos meditar en dos cosas. Es en cómo este salmo presenta el carácter de Dios y después el llamado que hace el salmista considerando ese carácter santo de Dios a alabarle. Entonces veamos cómo presenta el carácter santo de Dios. Y este salmo tiene la particularidad de exaltar a Dios, de ponerlo sobre todo lo creado, dejándolo a Él solo, el inalcanzable Dios donde Él está, pero también lo acerca al hombre, de tal forma que le responde cuando le invoca. El Dios grande y temible escuchando a las criaturas pequeñas, débiles y mortales. Santo en términos sencillos, en una definición corta, puede decirse que es separado, que significa separado. Pero esta palabra en Dios es mucho más que separación. Es estar por encima de todo. La santidad de Dios también se refiere a su grandeza absoluta, a su excelencia moral. Y podemos verlo en cómo lo presenta el salmista desde el versículo 1. Él dice: Jehová reina. Podemos decir que es un rey santo, separado, como ningún otro. Y esta expresión implica varias cosas, y es que Dios ejerce un gobierno, Él domina, Él es quien somete las naciones enteramente. No es un rey que pueda ser ignorado. Su alcance, el alcance de su reinado no es parcial, sino total. Es rey sobre todo y sobre todos. Los pueblos aparentemente persiguen su propia voluntad y caminan hacia el progreso, pero es Dios quien domina toda nación sobre la tierra. Los gobernantes más impíos y los pecados más atroces también están bajo el dominio del Santo Rey y son encaminados a cumplir su voluntad soberana. Así que no hacen más que servir a los propósitos de ese rey. Él es separado de todas sus criaturas. El lugar donde Dios se encuentra, su posición, es una que ningún otro ser puede ocupar. Es también grande, más que todos los reyes, pueblos y poderosos de la tierra. Así es el reinado de Dios, por encima de todo. No tenemos con qué igualarlo. De tal forma que está, como ya decía, alejado, separado, diferente al hombre. Y podemos ver también que en sus juicios Dios es único y separado de todos. Su obra es justa, Él se deleita, Él ama la justicia, como lo vemos en el verso 4. De esa forma, Él dirige y gobierna todas las cosas de una forma recta. El trato que Dios da a los suyos también es un trato justo, recto y santo. Separado también, diferente. Elevado sobre todos los hombres en esto. Esa perfección moral de Dios solamente está en Él. Ningún otro puede alcanzar ese título de justo. No se le puede dar a otro. Él está en soledad allí también. Así que Dios es soberano absolutamente. Él tiene excelencia moral. Él es siempre bueno, siempre recto. Él está por encima de nosotros, Él está separado. Por eso entonces le llamamos majestuoso, grandioso, excelso. Y aún con esas palabras nos quedamos cortos. Aún expresándolo de esa forma no podemos
alcanzar a describir toda su grandeza, su santidad enteramente. Pero es algo, mis hermanos, que también vemos en este salmo. Algo que también vemos en este salmo es que Él está cercano. Aún viendo su soberanía, aún conociendo su rectitud, podemos ver que aún cuando el Salmo nos presenta que Él es lejano en estas cosas, que Él es separado en estas cosas, podemos ver que también está cercano. Ahora, pero ¿cómo puede el que es muy limpio de ojos para ver el mal y que está airado contra el impío todos los días, estar cercano al hombre pecador? Y el versículo 8 nos deja ver que Dios es un Dios de gracia. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Y la única forma de acercarse al hombre pecador es poniéndolo en paz consigo mismo. Y vemos que Dios usó hombres como Moisés, Aarón y Samuel como mediadores entre él y el pueblo. Pero estos señalaban al perfecto mediador, a nuestro Señor Jesucristo. Así que el Dios separado, que está solo 3 veces santo, soberano y justo, se acercó al hombre de tal manera que el Verbo se hizo carne para redimir a pecadores merecedores de castigo. Es tan cercano que el salmista lo llama nuestro Dios. Deuteronomio 4:7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Debía haber un sacrificio perfecto para castigar el pecado. Él lo proveyó en Cristo. Debía haber una obediencia perfecta. Él la proveyó en Cristo. Debía haber un sacerdote que intercediera. Él lo proveyó en Cristo. Todo lo necesario para la reconciliación del hombre con Dios fue provisto por Él en Cristo. Así que en Cristo vemos también su santidad. Por su voluntad y de manera justa, Él se ha acercado al hombre. Dios no está cercano como alguien diferente pudiera estarlo. Él está atento a la voz de los suyos para responder las oraciones de acuerdo con su voluntad, pero también a su conducta para disciplinar su pecado. Él es retribuidor de sus obras. Mis hermanos, el deísmo afirma que hay un Dios que creó todas las cosas, pero que lo ha dejado a su suerte. Pero sabemos que no es así. Y hallamos descanso al saber que el Señor en verdad reina, que Él domina, que hace justicia, que extiende su gracia y que escucha a los suyos y le responde. Así que en estas cosas, mis hermanos, podemos ver que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y viendo cómo nos presenta entonces el carácter santo de Dios, podemos ver ahora entonces el llamado que hace el salmista a alabarle. Y esta santidad suprema y majestuosa de Dios mueven al salmista en esa sola dirección, en alabanza y exaltación. Así como ya decía, 3 veces se menciona que Dios es santo, se invita entonces también a alabarle en razón a su santidad. Ahora, ¿cómo pudiéramos alabar a un Dios que no reina? ¿Qué sentido tendría eso? Un Dios que no puede gobernar el mundo, es un Dios que no puede asegurar nada, es un Dios que no puede cumplir sus propósitos. Ahora, ¿qué caos sería esto, mis hermanos?
Un Dios que no puede gobernar nuestras circunstancias diarias, que no gobierna sobre la enfermedad, sobre la escasez, el desempleo, las guerras, las crisis, aún el pecado. ¿Cómo pudiéramos buscar a un Dios así? Consideremos también un Dios injusto, que no es recto, que no es perfecto y que no hay excelencia moral en él. ¿Qué razón habría de buscarle si es también perverso y corrupto como nosotros? No sería digno. Y a veces lo pensamos, a veces llegamos a pensar aún que por ejemplo, Dios no nos da lo que merecemos, que su trato con nosotros no llena nuestra expectativa y Él es malo porque merecemos más y recibimos menos. ¿Qué necedad más grande puede hallarse en nosotros? Consideremos, mis hermanos, un Dios que no extiende gracia. ¿Cómo pudiéramos tener esa cercanía que tenemos con Él? Pensemos en la vida sin la gracia de Dios, mi hermano, y yo creo que todo creyente o todo corazón regenerado sentiría el mundo desmoronarse y su fe caerse a pedazos, su corazón gemir de angustia por el pecado, porque lo único que recibiría de Dios entonces sería castigo, sería muerte. Mis hermanos, nuestro Dios reina, nuestro Dios es justo, nuestro Dios muestra su gracia. ¿Y cómo pudiéramos responder de otra forma sino alabándole? ¿O acaso podemos ser tan ingratos e insensatos para despreciar su ser, su carácter santo y su obra? ¿Confiaremos y descansaremos en qué otra cosa sino en su control soberano sobre el mundo entero? ¿No hace el Señor todo lo que quiere en la tierra y en el cielo? ¿No es Él quien gobierna nuestra vida, nuestras circunstancias, las naciones? ¿No es acaso hermosa su rectitud y pureza infinita que no tiene igual, con la cual nos ha vestido de ella en Cristo? ¿Cómo ignorar que por la gracia de Dios el Hijo puso su vida para acercar a los pecadores a Dios? Y solo hay una forma, mis hermanos, de responder, y es alabándole. Mis hermanos, somos rápidos en olvidar las verdades, ciertas verdades. Algo nos puede traer consuelo un momento, pero muchas veces lo olvidamos y nos turbamos. Así que, mis amados, ruego al Señor que nos ayude a guardar las verdades de este salmo y a meditar en ellas. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Oh Señor, porque conociendo tu carácter, conociendo lo que la Escritura nos revela de ti, ¿qué pudiéramos hacer, Señor, sino abrir nuestra boca para alabarte, para adorarte? ¿Cómo no anunciar tus virtudes? Oh Señor, porque no estamos tampoco bajo un rey tirano, sino bajo un soberano rey que extiende su gracia, que ama la justicia, que disciplina, pero que también escucha, Señor, a los suyos. Te damos gracias, Señor, porque nos has reconciliado contigo en Cristo, porque, Señor, nos has dado todo en Él. Hoy, ¿cómo pudiéramos, Señor, responder sino en alabanza? Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestro corazón, Señor, que no seamos como las olas del mar, que no dudemos, Señor, de tu soberano reinado, de tu justicia, ni de tu gracia. Que no olvidemos, Señor,
que la has extendido a nosotros y que la extiendes diariamente, y que podamos responder, Señor, como eres digno tú en alabanza. En Cristo Jesús, Señor, ayúdanos. Amén. Bien, mis hermanos. Muchas gracias, Gerard. Gracias por guiarnos en este salmo y recordarnos también que para eso existimos, ¿no? Para adorar al Señor, para reconocer sus virtudes, su grandeza. Y de no hacerlo nos hacemos inútiles. No podemos sino cada mañana reconocer todo lo que explicabas y el resto de nuestra vida y por la eternidad también conocer a este Dios santo, justo, soberano y también dador de gracia. Así que expresarle al Señor toda gratitud por ayudarnos a una vez más recordar estas cosas. Muchas gracias, Gerard. Mis hermanos, necesitamos también organizar para la próxima semana. En este momento en sala hay 17 varones, así que pedimos a aquellos que deseen, que anhelen, o que quieran hacer el esfuerzo y participar de estos espacios, que puedan decirlo, que puedan comprometerse aquí para la próxima semana, el miércoles y el viernes. Así que adelante. A mí me gustaría anotarme nuevamente. Muchas gracias, Moisés. ¿Quieres para cuándo? ¿Para este miércoles que viene? Sí, el miércoles está bien. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias. No falta a ti, Moisés. El viernes, mis hermanos.